no era que el pueblo de Israel tenía guerra contra Siria, sino que los sirios tenían guerra contra Israel. Gloria al Señor. Entonces, al los sirios tener guerra contra Israel, alabado sea Dios, Dios entonces envía un mensaje al pueblo de Israel. Pero escucha esto: el pueblo de Israel escuchó y atendió el mensaje de Dios, que esa es la situación por la que están pasando las naciones hoy en día, porque las naciones no están escuchando y atendiendo y ejecutando y viviendo el mensaje de Dios. Y es un problema hoy en día que está azotando a las naciones, por el motivo de que las naciones no están escuchando cuando Dios le manda un mensaje, y por eso hay un caos cada día más grave. Ay, gloria a Dios. ¿Qué pasa en este tiempo? Dios habla al profeta Eliseo. Dios le habla diciéndole los planes del enemigo al profeta Eliseo, y el profeta se lo comunica al pueblo de Dios como debe de ser. Sí, porque si Dios te da un mensaje para su pueblo, tú debes de comunicarle ese mensaje al pueblo, porque tú no sabes de qué Dios quiere librar a ese pueblo. Muchas veces Dios quiere librar el pueblo de la muerte, y en este caso hoy de la muerte eterna. Entonces, ¿qué pasa? Es una situación que se da en ese tiempo. Es una situación un poco grave, gloria al Señor. Ay, santo eres, Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Sabes algo? Cuando hay un hombre en un lugar, en un barrio, en un pueblo, en un país, que está conectado a Dios, que está conectado al que vive, que está conectado al cielo, alabanza, que sus oídos están puestos en el cielo. Cuando el enemigo, Satanás y todos sus demonios están planeando algo contra ese pueblo, Dios se lo da a revelar a su siervo, para que su siervo lleve el mensaje y el pueblo no perezca por manos de Satanás. En ese tiempo eran los sirios los enemigos de Israel. Hoy en día no son los sirios. Hoy en día no son ni siquiera los brujos. No vaya a creer eso. Los enemigos suyos no son los brujos. No se confunda. Eso es lo que el diablo ha querido enseñarle a usted, que los enemigos suyos son los brujos. Mentira. El enemigo suyo se llama Satanás y sus demonios. Ahora, Satanás y sus demonios entonces lo que hacen es utilizar a los brujos en contra suya. Pero yo le digo algo: si tú le sacas al diablo a los brujos no van a poder hacer nada en tu contra. Yo creo que hay alguien que tiene que escuchar y entender este misterio que estamos desatando en esta hora. Hay alguien que tiene que entender esto. No ve a los brujos como tu enemigo. Es más, no vean a los brujos de que como que ellos te están haciendo la guerra. De verdaderamente hemos cometido muchos errores en esa área. Porque Satanás quiere que tú creas que los brujos son los enemigos tuyos, y no. El enemigo tuyo es el que está con el brujo, que se llama Satanás. Ese es el enemigo tuyo. Pero ¿qué pasa? Satanás, como es tiniebla, entonces agarra y empieza a utilizar al brujo en tu contra. Mira, tú estás haciendo pique con el brujo. Tú te pones quizás enemigo del brujo. Tú te pones en contra del brujo. No. Míralo con amor. No lo mire a él. Es Satanás que está detrás de él. Entonces esa es la situación del tiempo. Gloria al Señor. Pero vamos a ver. Se presenta la situación. Eliseo le manda un mensaje al rey de Israel. Dios bendiga a Osiris Ramos también. Dios le manda ese mensaje al profeta de Israel. El profeta se lo manda al rey. Le manda a decir: no te vayas por tal lugar, porque en aquel lugar los sirios te están esperando para matarte. Entonces, como el profeta de Israel atendió el mensaje de Dios, entonces él, ¿qué hizo? Envió el mensaje a su pueblo y le dijo: no se vayan por ahí no crucen, porque allá sus enemigos lo estarán esperando. Escuche bien, hay momentos que Dios no te va a dejar que tú te enfrentes al enemigo. Hay momentos que Dios no te va a dejar enfrentarte a él.
Porque fíjese, el mismo Dios le dice al pueblo de Israel que no crucen por ahí porque los enemigos lo están esperando. Más en otro momento Dios mandó al mismo pueblo de Israel a cruzar al otro lado, a acampar en tal sitio para pelear con los enemigos y vencerlos. Pero en este momento, fíjese qué situación aparece en el segundo libro de Reyes 6, del 8 en adelante. Aparece la situación de que Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, no cruce por ese lugar porque los enemigos te están esperando allá. Alabado sea Dios. Vieron, hay momentos que Dios manda a su siervo a pelear. Hay momentos que Dios dice a su siervo, no vaya por ahí, deje a esa gente tranquilo, por esa calle ni cruce. Y tú tienes que entender para tú tener victoria. Si tú no entiendes lo que Dios está diciendo, entonces tú vas a fracasar. Entonces, ¿qué pasa en ese momento, mis hermanos? Hay una situación entonces que se sigue presentando porque el tema se sigue adelantando. Gloria al Señor. Y se fijan que el pueblo de Israel no cruzó por el lugar que Dios le dijo que no cruzara. El pueblo de Israel fue obediente. Ellos no fueron a ese lugar. Ellos se fueron por otro sitio. Pero qué bien que el pueblo de Israel atendió el mensaje de Dios. Lo que pasa es que hoy en día muchas personas, muchas naciones, muchos pueblos no están atendiendo al mensaje de Dios, no están obedeciendo a la palabra y por eso están fracasando en las manos del enemigo. Escucha bien, no es que el enemigo tiene autoridad sobre ti, no. Lo que pasa fue que tú no atendiste, tú no obedeciste a la palabra del eterno Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Aleluya. Y ese fue el mayor problema, mi hermano. Ese fue el problema que pasó en ese pueblo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la situación que se da? Hay problema, entonces ahora Eliseo tiene problemas con los enemigos. Cuando Dios te manda a llevar una palabra y tú la llevas como Dios te dijo, Satanás te va a hacer frente. Pero si tú vas y llevas la palabra como Dios te la dijo, como Dios te mandó, tú obedeces a la palabra, Dios te va a respaldar. Bien. ¿Qué pasó entonces? Vamos a leer lo que pasó. Vamos a leer lo que pasó para que usted escuche. Ay, Dios mío. Dios. Mire qué dice. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carro y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron en la ciudad. ¿Viste que hizo el rey? Pero el rey ya no está mandando a la gente a pelear contra el rey de Israel. El rey no está mandando a su ejército a pelear en contra del pueblo que escuchó el mensaje de Dios y obedeció a la palabra de Dios. Ya los sirios no están enviando los enemigos al pueblo de Israel. No, ellos entonces mandaron a pelear contra Eliseo. El rey entonces manda a matar a Eliseo para quitar a Eliseo del medio porque Eliseo le está dañando el negocio. Eso mismo está haciendo el pueblo de Dios hoy. El pueblo de Dios que le ha creído a Dios, que ha creído en lo sobrenatural, que ha creído que Dios, ay, gloria al Señor, ha puesto autoridad en su siervo sobre toda fuerza del enemigo. Entonces Satanás, ¿tú sabes qué hace? Intenta contra la vida de esa persona para quitarlo del medio. Porque entonces Eliseo no estaba ya en el lugar donde se dijo lo que se estaba diciendo. Escuche para que usted me entienda bien. Señores, Eliseo no estaba orejeando. Eliseo no estaba brechando. Eliseo estaba en el secreto. Eliseo estaba en su lugar. Pero en el secreto, orando, buscando a Dios, el profeta escucha la voz de Dios, que Dios le dice lo que están planeando los enemigos. El rey estaba en su lugar secreto con su gente. Por eso es que llega un momento que el rey duda. El rey entra en una duda y dice: ¿cuál de ustedes es del rey de Israel? O sea, ¿cuál de ustedes me está traicionando? ¿Cuál de ustedes me está chivateando? ¿Cuál de ustedes está diciendo a los israelitas que no se vayan por tal lugar porque ahí lo estamos esperando? ¿Cuál de ustedes que está en eso? Eso es el rey enemigo que está hablando con su gente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dice uno de ellos: no,
Señor mío, de los enemigos hablando con su rey, es que allá hay un varón que se llama Eliseo, que le está diciendo que nosotros estamos planeando. No era el varón Eliseo, no era Dios que le estaba diciendo a Eliseo lo que estaba sucediendo, porque Eliseo no estaba ahí. Lo que pasa es que Dios le reveló a Eliseo lo que el enemigo estaba planeando. Entonces, bueno, pues no hay problema, vayan allá a matar a Eliseo entonces. Vayan por él, vayan a matarlo, vayan a acabar con Eliseo, para entonces ellos poder ejecutar la venganza, la muerte contra el pueblo de Israel. Pero bien, sucedió un caso entonces, que levantándose el ayudante de Eliseo, su servidor, su escudero Giesi, levantándose, ve que viene un ejército y vienen carros, vienen caballos, vienen tantas cosas en contra, no en ese momento del pueblo de Israel, sino de Eliseo, para matar a Eliseo por la palabra que Eliseo está revelándole al pueblo de Israel. O sea, Eliseo en ese momento está desenmascarando el enemigo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entonces Eliseo sale, que ve lo que está pasando, ay Dios mío, mire que Eliseo le dice a su ayudante, para que usted vea la fe de este hombre y qué es lo que este hombre estaba viendo, y para que usted vea lo que estaba sucediendo. Mire qué dice. Él le dijo: no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Pero Giesi se turba. Sí, porque Giesi no está viendo a nadie. Giesi en ese momento no está viendo que nadie está con Eliseo. Giesi ve que ellos son dos personas que están ahí, y Eliseo le suelta esa palabra y le está diciendo: no tenga miedo, que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Pero Giesi nada más está viendo que son dos personas. Giesi se turba porque Giesi dice: pero ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, en el término dominicano, humano, ¿y será que este hombre está loco? ¿Y cómo que son malos que están con nosotros que los que están en contra? Yo veo que está viniendo un grupo ahí y nosotros nada más somos dos personas, hasta desarmados en lo natural, en lo literal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta situación, mis hermanos? Eliseo, dice la Biblia que Eliseo oró a Dios para que abriera los ojos de su siervo, para que su siervo pudiera ver lo que había con ellos, para que su siervo pudiera ver quién estaba con ellos, para que su siervo pudiera ver el ejército que estaba a favor de Eliseo. Y dice que cuando Eliseo oró, los ojos de su siervo fueron abiertos. Cuando los ojos se abrieron, mire qué dice. Dice: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. ¿Está escuchando esto? Ay, Dios mío. Gracias, Padre, por tu palabra. Fíjese, Dios envía a Eliseo a dar la palabra. Eliseo va y da la palabra. Eliseo lleva el mensaje, pero luego el enemigo vino en contra de él. Pero escuche bien, para la gente que le tiene miedo a Satanás, que dice: no, cuando yo voy predico, si Dios me usa, Satanás se me va a levantar. Sí, él se va a levantar, pero no te va a poder hacer nada. Escuche bien, si Dios te envió, Satanás no te va a poder hacer nada. Dios te va a respaldar porque tú eres un empleado del reino. Dios te va a cuidar. Mire qué dice la palabra. Ya los sirios están ahí, ya a punto de brincarle a Eliseo. Ya Giesi está viendo, su ayudante, lo que hay ya a favor de ellos, alrededor de Eliseo. Ya él vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. Mire qué dice. Mire qué dice el verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, o sea, le fueron encima. Satanás te vaya encima. Ay, 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 ay. Escucha bien. Luego que los sirios fueron contra él. Dios bendiga a José Polanco. Luego que los sirios fueron contra Eliseo, que lo van a matar por la palabra que él está dando, porque está diciendo lo que ellos están hablando en el secreto. O sea, le está profetizando a su pueblo que Satanás está planeando. Escuche bien.
Dice, luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Ay, Dios mío. Mire qué hizo Eliseo. Le oró a Jehová. ¿Qué tú tienes que hacer cuando Satanás venga contra ti? Orar. ¿Orarle a quién? A Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. Tú no tienes que hacer otra cosa. Tú no tienes que embalar, tú no tienes que correrle a Satanás. Satanás tiene que correrte a ti. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hiera con ceguera a esta gente. Y dice, y lo hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Usted está oyendo? Cuando tú eres obediente a la palabra, tú le puedes pedir a Dios que Dios lo va a hacer. Cuando tú eres obediente a lo que Dios está diciendo, tú le puedes pedir que Dios lo va a hacer. Y dice que lo hirió con ceguera a los enemigos. Dice que Jehová, cuando venían a matar a Eliseo, todos quedaron ciegos. Ninguno podían ver a Eliseo para matarlo. Ay, bendito sea tu nombre. Vieron que Dios defiende a sus siervos. Vieron que Dios te defiende cuando Dios te envía. Vieron que Dios no te va a dejar en vergüenza en orden de una palabra. Ay, Dios mío. Eso es lo que me gusta de mi Dios. O una de las cosas, porque todo lo de Él me gusta. Pero esa es una de las cosas que me gustan de mi Señor Jesucristo. Sí, porque Satanás te manda a hacer las cosas, pero cuando el palo viene, Satanás te deja solo. Pero Dios no te deja solo. Satanás pone a la mujer a prostituirse. Y cuando cae en una enfermedad, en una cama con un VIH, con una enfermedad grave, Satanás se va. Y lo deja morir de la enfermedad. Pero esas mujeres que están trabajando, no están trabajando, es Satanás que están. Esas personas que están practicando el mal, es Satanás que le están trabajando. Esos brujos que están practicando la hechicería, es a Satanás que le están trabajando. Pero ¿qué pasa entonces? Que cuando viene el problema, Satanás lo deja quieto, lo deja podrirse, lo deja morir. Ay, Dios mío, usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Pero Dios no es así. Cuando Dios te manda, Dios te va a respaldar en todo terreno. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar Juan Polanco. Dios no te va a dejar. Oye, Dios no te deja. Si Dios te manda, Él no te deja. No. Pero ¿qué pasa? ¿Vieron cómo Dios cuidó a Eliseo? Dios lo puso ciego a ellos, a todos los enemigos, cuando venían a matar a Eliseo. Mire qué pasó aquí. Dice, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni está la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis y los guiaré a Samaria. Eliseo le está hablando a ellos. Pero están ciegos, escuche bien, ellos están ciegos todos. Y Eliseo ahora lo está guiando a ellos. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Y cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él les respondió, no los mate. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. ¿Usted está escuchando esto, mis hermanos? ¿Usted está escuchando lo generoso que es Eliseo? ¿Usted está escuchando lo que Dios hizo en Eliseo? Usted ve que Eliseo no quiso matarlo. Los que fueron a matarlo a él, Eliseo no lo quiso matar. Entonces tú me quieres decir a mí que tú quieres que el brujo se muera, el brujo que está al lado de tu casa. Y que tú quieres que el brujo que está a 3 esquinas, que está haciendo brujería, y que tú quieres que él se muera. No, eso no es de Dios que tú quieras que el brujo se muera. ¿Tú sabes lo que es de Dios? Que tú le digas, Señor, abre sus ojos, cámbialo, glorifícate en él y tráelo aquí a servirte a ti. Así es. Eso es lo que usted tiene que orar. Por eso que usted tiene que orar. Porque el mismo rey de Israel le dijo a Eliseo,
que lo iba a matar. Y Eliseo le dijo que no lo matara. Porque Eliseo sabía que esa persona que andaban buscándolo a él para matarlo, escuche bien, no era matando a Eliseo voluntariamente, sino que ellos lo mandaron a matar a Eliseo. Entonces la hechicería, la malicia, los ataques del diablo que el brujo está haciendo, no es el brujo que lo está haciendo, sino que el brujo, el diablo lo está mandando. Tú tienes que arremeter en el secreto contra el diablo. Tú tienes que hacer clamor contra el diablo. Tú tienes que reprender al diablo. Tú tienes que echar fuera al diablo. Tienes autoridad para eso. Pero no ir en contra entonces del satanita. No ir en contra del brujo. Porque eso no es lo que la Biblia enseña. Tú tienes que ir en contra de Satanás que está en el brujo. Sí, eso es. En contra de eso es que tú tienes que ir. Y cuando tú lo hagas así, Dios te va a dar la victoria. Cuando tú vayas en contra de Satanás, no del brujo que está haciéndote la guerra, que no es ni el brujo haciendo la guerra, sino que Satanás está poniendo a hacerte la guerra. Entonces ahí Dios te va a dar la victoria. Fíjate, Eliseo sabía lo que estaba pasando, pero hay que estar en el espíritu para entender esto. ¿Usted sabía? Porque Eliseo, el rey de Israel, no estaba en el espíritu como estaba Eliseo. No. Eliseo sí sabía que el rey de Siria tenía guerra contra Israel y quería matar a Eliseo y quería matar a los israelitas. Y entonces lo mandó a ellos a matar a Eliseo. Eliseo sabe que si el rey de Siria no manda a ese ejército a matarlo, ellos no habían ido. Eliseo lo sabía. Por eso Eliseo le perdona la vida. Ahora, yo le digo algo. Si el rey había ido, yo me atrevo a creer que su cabeza se la mochan. Yo me atrevo a creer que si el rey va, Jehová lo mata. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que pasa es que el culpable de esa situación era el rey. Entonces el culpable de la situación de hoy es Satanás. Entonces de Satanás es que es su enemigo. Su enemigo no es el hechicero, no es el instrumento del diablo, no es el homosexual. No, el enemigo suyo es Satanás que está en el homosexual, que lo ha puesto a esa vagamundería. Ese es su enemigo. Entonces yo tengo que explicarle esto para que usted sepa cómo usted va a hacer la guerra de hoy en adelante si usted no sabía. ¿Cómo es que usted va a pelear? Ustedes vieron que ellos fueron a matar a Eliseo. Y Eliseo no le pidió en ningún momento, Jehová, mátalo a todos. Que Eliseo podía pedírselo. No le dijo, ponlo ciego. Y mire qué hizo Eliseo después. Devuélvele la vista. Devuélvele la vida a su infelice. Que lo que están haciendo es un instrumento. No, si usted ora para el brujo, usted ora para que el brujo quede ciego. Porque el brujo quizá le está haciendo ciertas cosas. Ok, y entonces si Jehová lo deja ciego, ora a Jehová ahora para que Jehová le vuelva la vista. Sí, para que el brujo se arrepienta. Sí. Sí, porque nuestra guerra de hoy no es como en ese tiempo. Porque nuestra guerra hoy no es contra carne ni sangre. Entonces muchas veces, hay veces que la iglesia no quiere entender esto. Que la guerra de nosotros no es contra carne ni sangre. La guerra de nosotros, escuche bien, hay esta gente que han creído que la guerra de nosotros es contra Haití. Señor, reprenda al diablo. La guerra de nosotros es contra el Dios de Haití, que es Satanás. La guerra de nosotros es contra la cultura de Haití, que es el vudú diabólico. Esa es la guerra, no es con ellos, porque allá hay mucha gente alabando a Dios que le sirve a Cristo. No se equivoque. No. Nunca ve al ser humano como su enemigo. No, es que ese ser humano fue creado por Dios como fue creado usted. Nunca vea a la persona como su enemigo. El enemigo es el que está en esa persona. El espíritu inmundo, los demonios que tiene esa persona sí son su enemigo. Pero esa persona no es su enemigo. Nunca lo ve así. No, mis hermanos. Vamos a caminar con sabiduría del cielo. Vamos a actuar con sabiduría del cielo. Los enemigos nuestros son las legiones de demonios, Satanás y su principado. La malicia del enemigo. Esos son nuestros enemigos. Pero nuestra guerra no es contra la creación de Dios. La guerra de nosotros no es contra la creación de Dios, mis hermanos, no. Cristo murió por todos ellos también. Como Cristo murió por ellos, también Cristo murió por ti. Auri, Dios te bendiga. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa en ese tiempo? Una situación difícil, pero vemos cómo el pueblo de Israel en ese tiempo obedeció a la palabra de Dios y Dios le dio la victoria. Sí, porque si el pueblo de Israel no obedece
al mensaje que le llevó Eliseo de decirle no crucen por allí, porque allí van a estar los sirios, porque el rey de Siria está en guerra contra Israel. Si el pueblo de Israel no obedece al mensaje, gloria al Señor, del profeta, entonces iban a perecer en manos de los enemigos. Hoy en día está pasando lo mismo. Si el pueblo, si las naciones siguen desobedeciendo al mensaje del evangelio, al mensaje de Cristo, va a seguir el caos, van a seguir la desgracia, van a seguir los padres matando a los hijos matando a los padres, los hombres matando a las mujeres. ¿Por qué está pasando toda esta desgracia? Porque el pueblo ha ignorado el mensaje de Cristo. Han ignorado el mensaje que Dios le ha enviado a través de sus siervos. Y esa es la situación que se está viviendo hoy en día. Por eso las naciones están así en esa situación. Porque han ignorado el mensaje de Cristo. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea tu nombre. Santo sea el Señor. Damos gracias, Padre, por tu palabra. Recuerden, mis hermanos, también suscribirse a nuestro canal de YouTube para que esta palabra siga, gloria al Señor, creciendo, gloria al Señor. Esta palabra siga llegando más lejos. Me pueden buscar en YouTube. Tengo el mismo nombre de YouTube que tengo en Facebook. Carlos Santana Cabrera. Vaya a mi canal de YouTube y suscríbase. Que queremos llegar a los 1000 suscriptores para también transmitir en vivo por YouTube. No podemos lograr transmitir en vivo porque para poder transmitir en vivo por YouTube hay que tener 1000 suscriptores. Entonces, si usted coopera con esto, con suscribirse o compartir, ¿verdad?, el link para que la gente se suscriba, verdaderamente vamos a lograrlo en el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios bendiga a cada oyente, a cada persona que se encuentra en este lugar, en el nombre poderoso de nuestro